Una pregunta frecuente es cuál sería el rojo primario, ¿no? O el que uno necesita tener para realizar cualquier mezcla. Como sabemos, bueno, siempre que se mezcla un color con otro se va perdiendo un poquito de intensidad. Entonces, tradicionalmente lo que se recomienda es tener dos rojos, ¿no? Un rojo frío, o digamos un rojo más en esta zona, y un rojo cálido, ¿no? Un rojo anaranjado o un tono escarlata o vermellón, ¿no? Un poquito más encendido. La cosa con los primarios es que es una noción teórica, o bueno, en realidad no teórica, o sea, es un efecto físico de la luz. Y los pigmentos, como ustedes saben, funcionan de forma diferente, o sea, la luz emite color, pero el pigmento lo que hace es absorber y reflejar. Al día de hoy no tenemos un magenta primario perfecto, pero está muy cerca de este rango, ¿no? Les voy a explicar un poquito qué hice en esta tabla. Es muy simple. Tengo aquí el color puro. Le fui agregando un poquito de solvente para hacerlo más transparente. Después, en esta fila, le agregué un poquito de blanco al color. El blanco lo aclara, pero también le resta saturación. Digamos, al final el blanco funciona como un gris. O sea, el gris más luminoso, más claro, pero de todas maneras es un gris. Digamos, para entenderlo más fácilmente, lo que hace el blanco es reflejar todas las longitudes de onda, ¿no? O sea, refleja todos los colores. Entonces, si le agregamos blanco a nuestro rojo, lo que estamos haciendo en realidad es agregarle azul y verde. Vamos, por supuesto se aclara, pero pierde saturación. Ahí es cuando vemos la importancia de las veladuras. O sea, si ven, la veladura es clara, pero conserva su intensidad. Ahora, en esta otra fila lo que hice fue agregarle un poquito de amarillo transparente. Van a ver que algunos rojos se encienden al agregarles amarillo y otros al contrario se agrisan. En la siguiente fila agregué azul cerúleo y en la última un poquito más de ese mismo azul cerúleo. Es azul cerúleo phtalo. Es un pigmento claro y transparente. Ahí van a ver que estos pigmentos que son un poquito más rosas responden bastante bien, ¿no? a los violetas, y en cambio estos rojos que son más anaranjados, al agregarles azul se vuelven pardos. Aquí al final puse nada más algunas tierras, rojo óxido, terra rosa y ocre rojo transparente para compararlos con estos. Si fueran a utilizar únicamente un rojo en su paleta, yo escogería el rosa quinacridona. Lo he comentado en otras ocasiones, los nombres de los colores dependen los fabricantes, o sea, algunos le ponen un nombre, otros le ponen otro, es un relajo. Quisiera decirles que lo importante es el número del pigmento. Este es el violeta 19, pero el violeta 19 tiene dos tonos, que es el rosa y otro que es más violeta. Aquí no puse el violeta porque pues sí ya es un color más cercano a entonces bueno, ya no entraba en los rojos. Pero eso, si ustedes compran el violeta 19, o sea, si se guían por la nomenclatura, nada más cuiden eso, que sea el tono rosa y no el tono violeta. Les puedo decir que este color en Winsor & Newton se llama rosa permanente, en Van Gogh se llama rosa quinacridona y, por ejemplo, en óleos pintos se llama magenta. Es un relajo porque el magenta en Winsor & Newton corresponde a este color, ¿no? Más bien al rojo 122. Que también, como lo ven, pues sí, es muy magenta, es muy rosa. Nos funciona también bastante bien, pero como primario, a la hora de agregarle amarillo, no se hace un rojo intenso, un vermellón, sino que se apaga ligeramente. Pero el rojo 122, funciona bastante bien para mezclar más bien violetas. Digamos, otra opción popular como rojo frío sería el alizarina permanente, es el rojo 177. Bueno, aquí junto pueden ver el carmín natural, que es el rojo 83. La diferencia es que este es permanente, es decir, no se decolora, y el rojo 83 es bastante fugaz. Si ven, el pigmento sintético es mucho más intenso y eso puede ser que a algunos pintores no les guste y prefieran el carmín natural porque pues es mucho más sutil. Pero sí, en realidad esto se va a decolorar en un par de años. En cambio pues va a conservarse.
En realidad yo no considero que el carmín natural sea así un color especial que no deba reemplazarse con un pigmento más resistente, ¿no? Ya que estamos en esto, podemos hablar de estos dos, que son las garanzas. Está la laca garanza genuina, y esta que le llaman rosa dorado. El rosa dorado, pueden ver, tiene un color un poquito más amarillo y este es ligeramente más azul. Los dos son muy transparentes, tienen muy poquito color, digamos, ese es su atractivo. Se usan para veladuras. Estos dos yo los utilizo para nada más como dar colorete hacia las mejillas o a los labios, ¿no? En los retratos. Son colores que uso para cosas muy específicas. Vamos, en realidad los uso muy poco. Pero sí, la ventaja es eso. Como no son muy intensos, muy saturados, bueno, uno tiene mucho control sobre qué tanto va encendiendo el color, ¿no? Con esto. Porque a veces el rosa quinacridona es demasiado, ¿no? Demasiado saturado, y con poquito se hace muy vivo. Pero en realidad, para sustituir estas garanzas, yo utilizaría el rojo quinacridona, que como ven es bastante suave, es un poquito más encendido, ¿no? Es un poquito más amarillo. Yo creo que funciona perfectamente como sustituto, y de la misma forma es permanente. Las garanzas, aunque el fabricante las cataloga como permanencia A, en realidad la Asociación Americana de Materiales les asigna el número 2. Por ejemplo, al carmín le asigna el número 3, o sea, ese sí ya es muy fugaz. Vamos, uno puede utilizar las garanzas, aunque les digo, no son absolutamente permanentes. En todo caso, sería reemplazar estas por el rojo quinacridona o rojo 209. Este otro que está aquí es el 57-1, es un monoazo. Igual, tiene la desventaja de no ser permanente. Yo lo descartaría y mejor utilizaría el violeta 19 o rosa quinacridona, que como ven es más encendido, ¿no? Y en realidad son tonos muy cercanos. Entonces yo descartaría completamente este. Hay algunos fabricantes que todavía utilizan este rojo 57 para fabricar sustitutos de cadmio o imitaciones cadmio. Y lo peor es que lo mezclan con con el naranja 34, también un pigmento disazo, que lo mismo es fugaz. Entonces, vamos, yo no me fiaría mucho del naranja 34 y su mezcla con el rojo 57. Por ejemplo, la línea Van Gogh, que es la estudiante de Talents, ellos utilizan estos tonos para hacer estos sustitutos de cadmio, pero en su línea profesional, en Rembrandt, no utilizan ninguno de estos dos pigmentos. Vamos, en realidad no sé por qué utilizan en lugar del violeta 19, que en costos es igual barato y vamos, es mucho más permanente. Ahora, acá están los cadmios. Estos son cadmios, estos dos y estos. Como ven, el cadmio va desde el anaranjado hasta estos rojos intensos. Los cadmios son excelentes colores. Creo que su propiedad más buscada es que son cubrientes, o sea, son opacos, muy opacos. Aquí lo podemos ver, ¿no? Comparado con este quinacridona, que es transparente, este cubre bastante. Hoy en día los cadmios ya siento que no tienen tanto que envidiarle a los pirrolos. Estos dos de aquí son pirrolos. Este es el 255, que es un pirrolo escarlata, y el 254, ¿no? que es un pirrolo más rubí. Estos pirrolos, comparados con los cadmios, aquí, por ejemplo, al agregarles blanco, conservan mucho más su saturación que el cadmio. Los pirrolos también son pigmentos baratos y muy permanentes. Vamos, la única diferencia es que estos pigmentos son semitransparentes o transparentes y los cadmios son muy cubrientes. Entonces ahí ya depende de ustedes, ¿no? O sea, si trabajan con veladuras o, como en mi caso, que la opacidad del color la manejo con el gris, entonces el pirrolo es excelente porque, les digo, uno pone gris, le agrega el pirrolo y sigue bastante encendido. El gris no se come tanto al pigmento, les digo, como en los cadmios. Pero los cadmios son excelentes materiales, ¿no? Intensos y resistentes. Lo único es que son costosos. Y acá las tierras, bueno, creo que en las tierras no hay mucho que decir. Son óxidos de hierro, igual pueden encontrar versiones opacas y versiones transparentes de los mismos colores. También me preguntaron mucho sobre cómo modular el color rojo. Me imagino que esta duda viene de eso, que al rojo uno le agrega blanco y se hace rosa, ¿no?
cómo irlo modulando sin que pierda intensidad. Hay dos opciones, una sería agregarle amarillo, o sea, con amarillo, como ven, se va a ir aclarando el color y no va a perder tanta intensidad como al agregarle el blanco, ¿no? Les repito, el blanco lo que está agregando es azul y verde, entonces vean la diferencia, ¿no? Cuando uno le agrega a este rojo nada más amarillo, se aclara, pero no se vuelve rosa o morado. Y la otra opción sería lo de la veladura. Les digo, trabajen con grises, con blancos y al final le dan una capa transparente de este color a su tono y va a recuperar la intensidad. Los colores que yo considero indispensables en mi paleta sería un rojo cadmio muy claro, o sea, vermellón o escarlata. Después, como rojo medio, yo utilizo este rojo pirrolo. Y como rojo frío, el violeta 19 o rosa quinacridona. Y el rojo quinacridona como sustituto de las garanzas. Espero que este video les haya aclarado sus dudas sobre los pigmentos rojos. Ya saben, cualquier duda extra la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.